En el programa de hoy, Sin Distancias, de la UNED en Radio 3, vamos a hablar de la doctrina Parot y el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el fallo del Tribunal de Estrasburgo, también conocido. Y para ello lo vamos a hacer con tres profesores del Departamento de Derecho Penal y Criminología de nuestra universidad, la UNED. Mariano Melendo, bienvenido. Hola. Juan Manuel Lacruz, bienvenido. Hola, también. Buenos días. Y José Núñez, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Los tres son expertos en Derecho Penal y Criminología, pero especialmente en este caso contamos con una persona que ha estudiado y es un experto en esta materia, en la doctrina Parot. De hecho, en este año, a principios de este año, publicó un artículo sobre la doctrina Parot y el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto del Río Prada contra España, ¿no? Sí, efectivamente, en enero de este año 2013. Sí, que fue publicado además en la revista de Derecho Penal y Criminología en el número 3, Época, número 9, de este año, del 2013. Y podíamos empezar entonces con él, la primera pregunta, y para conocer realmente qué es la doctrina Parot, pues debemos comenzar, supongo que desde el principio. Sí. Y una primera cuestión, entonces, ¿a qué clase de supuestos delictivos afecta la doctrina Parot? Bueno, pues es importante dejar claro que la doctrina Parot afecta a hechos acaecidos durante la vigencia del Código Penal de 1973. Principalmente se trata de, de individuos que han cometido delitos graves de terrorismo, principalmente durante los años 80. Esto es principalmente el objetivo que persigue la doctrina Parot, es que estas personas permanezcan en prisión de forma ininterrumpida 30 años, que es el límite máximo de cumplimiento de condena que establecía el Código Penal de 1973, que es el que estaba en vigor cuando cometieron los hechos. Esos son principalmente los supuestos a los que esta doctrina puede afectar. Entonces, ¿qué preceptos del Código Penal de 1973 se aplicaban a los supuestos de pluralidad delictiva y qué interpretación se hacía de los mismos? Bueno, pues principalmente hay que tener en mente tres preceptos: el artículo 69, el artículo 70 y el artículo 100 del Código Penal de 1973. El artículo 69 recogía las reglas a aplicar cuando estamos ante un concurso real de delitos, es decir, una persona que ha cometido distintas acciones y cada una de las cuales realiza un tipo delictivo distinto. Este precepto, el 69, establecía que esa persona tendría que cumplir con las penas correspondientes a cada uno de esos delitos, que se podrían cumplir de forma simultánea si la naturaleza y los efectos de esas penas lo permitía. Lo que pasa es que en el caso que nos ocupa se trata principalmente de terroristas que han cometido hechos delictivos castigados con penas de prisión. Las penas de prisión, por la naturaleza que tienen, no se pueden cumplir simultáneamente y para eso el artículo 70 establecía el cumplimiento sucesivo, es decir, de la más grave a la menos grave. Y se establecía unos límites máximos de cumplimiento de condena, que en términos generales la pena a cumplir no podía superar el triple de la pena más grave que le correspondía al sujeto y en todo caso no podía exceder de 30 años de cumplimiento. ¿Cómo se interpretaban esos 30 años de cumplimiento? Bueno, pues se interpretaban en el sentido de que esos 30 años constituían una pena autónoma, una pena nueva sobre la que se aplicaban los beneficios penitenciarios. Los más relevantes, a los efectos que nos tienen que interesar ahora mismo, son la redención de pena por días de trabajo realizado en prisión. Entonces, de la interpretación que se hacía, esta redención de penas por trabajo realizado en prisión se recogía en el artículo 100. Entonces, ¿esto qué significaba? Que a una persona condenada a 30 años de cumplimiento máximo de condena, en el caso, por ejemplo, de Enric Parot o de Inés del Río Prada, que habían cometido numerosos delitos y la suma aritmética, como todos sabemos, superaba los miles de años en prisión, estas personas tenían como límite máximo de cumplimiento los 30 años y sobre esos 30 años había que restar el tiempo que correspondiera por el trabajo realizado en prisión. ¿Esto en qué se traducía en la práctica? Pues una reducción de un tercio de esa condena. Así se interpretaban estos preceptos de cara a determinar las consecuencias penales de este tipo de supuestos delictivos. Cuando entra en vigor el vigente Código Penal, el Código del 95, quedaban por enjuiciar hechos acaecidos bajo la
vigencia del Código Penal anterior y seguían existiendo condenas pendientes de ejecución también por delitos cometidos durante esa etapa. Ante esta situación, ¿cuál fue el criterio adoptado por los tribunales españoles para determinar el régimen legal más favorable que se pudiese aplicar a los supuestos mencionados? Bueno, pues es una pregunta muy importante porque efectivamente cuando entra en vigor el Código Penal del 95, pues todavía había que enjuiciar hechos que habían acaecido con anterioridad y había sentencias pendientes de ejecutar. Y a la hora de determinar cuál era el cuerpo legal más favorable, todos los tribunales españoles, incluido el Tribunal Supremo, que posteriormente dictó la sentencia en la que se aplica la doctrina Parot, acordaron que había que entender que el límite máximo de cumplimiento de 30 años en los supuestos de acumulación delictiva, en los supuestos de concurso real, era una pena sobre la que se aplicaban los beneficios penitenciarios, en concreto la redención de pena por trabajo realizado en prisión. Entonces, es importante tener esto en cuenta porque no solo se interpretaron los preceptos del Código Penal del 73 en el sentido que apunté anteriormente mientras estaba en vigor este cuerpo legal, sino que una vez que se derogó y entró en vigor el cuerpo legal siguiente, se seguía interpretando de esta manera. Es decir, que el límite de cumplimiento máximo era una pena autónoma sobre la que se aplicaban los beneficios penitenciarios, concretamente la redención de pena por trabajo realizado en prisión. Entonces, es importante tener esto en mente. Y este fue principalmente el criterio para decantarse por un cuerpo legal u otro. El Código Penal del 73 resultaba por eso más beneficioso que el Código Penal de 1995, porque el Código Penal de 1995 no prevé la redención de pena por trabajo realizado en prisión, como si lo hacía el código predecesor. Entonces, resultaba más beneficioso por ello, por mucho que el Código Penal del 95 en un principio estableciese límites de cumplimiento inferiores a los 30 años. Ahora bien, esto cambió. En la reforma de 2003 y en la reforma de 2010, el Código Penal establece límites de cumplimiento que superan los 20 años, 25, 30 y hasta 40 años. Y otra cosa muy importante, a partir del 2010, con carácter imperativo, es que se establece la idea de cumplimiento ininterrumpido de la pena de prisión en un centro penitenciario, en el sentido de que a partir de esta fecha, a partir de 2010, en determinados supuestos, es obligatorio que los beneficios penitenciarios se apliquen no sobre el conjunto, no sobre la pena, el límite máximo de cumplimiento, sino sobre todas las penas que el sujeto estaba obligado a cumplir. Y eso se traduce en que el sujeto permanecía en prisión de forma ininterrumpida hasta el límite máximo de cumplimiento de condena. Quería comentar una cuestión respecto al Código del 73 y el Código del 95. Y es que, claro, si nosotros contemplásemos meramente, nominalmente los códigos, lógicamente parece que era menos severo el Código del 95 cuando no era así. Es decir, poniendo un ejemplo concreto, el homicidio en el Código Penal del 73 estaba castigado con una pena de 12 a 20 años y en el Código Penal del 95 con una pena de 10 a 15 años. ¿Qué es lo que ocurría? Que por la redención de penas por el trabajo, al desaparecer un tercio de la pena, el límite mínimo del homicidio en el Código Penal del 73 se había quedado en 8 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Por eso, digamos, porque en principio podría parecer sorprendente. Un código penal de un Estado autoritario, totalitario, como se le quiera denominar, resulta siendo más beneficioso a los penados que el código penal elaborado ya en un Estado democrático. Esto, curiosamente, fue así. Es decir, en el fondo, cuando había que decidir entre el Código Penal del 73 o el Código Penal del 95, la redención de penas por el trabajo hacía que fuese más beneficioso el Código Penal del 73, lo que llevó de hecho a que el Tribunal Supremo permitiese aplicar redenciones de pena, en algunos casos incluso aplicando el Código Penal del 95, hasta la fecha de entrada en vigor del mismo, lo que sería manifiestamente ilegal, que lo prohibía de hecho una de las disposiciones transitorias del Código Penal. Pero digamos es una idea que conviene tener en cuenta para que recordemos de dónde vienen los trabajos, la redención de penas por el trabajo, que es del año 1937, del derecho penal militar, por el gran número de condenas por delitos de rebelión y de sedición producidos como consecuencia de la guerra civil y, por tanto, claro, una penalidad muy elevada. Entonces, después, si nos fijamos aritméticamente, ¿qué parece que se ha hecho en muchos casos? Pues se cogieron las penas tradicionales y se les restó prácticamente un tercio. Eso prácticamente ocurría clavado en el proyecto del 80, donde el homicidio, por seguir con el mismo ejemplo de siempre, pasa a ser de 8 a 15 años. Si a 12 y a 20 le quitamos un tercio, no nos queda exactamente igual, pero sí que nos queda un marco penal muy, muy aproximado. Entonces simplemente quería hacer este matiz para ver, digamos, de por qué no resulta que el Código Penal del 95 podía terminar siendo más duro
que el Código Penal del 73. El profesor Lacruz también. Sí, simplemente por simplificar un poco las ideas, en este momento el Código Penal actual pues plantea como máximo, como tope máximo de la pena de prisión los 40 años de prisión, y en algunos supuestos el cumplimiento, digamos, ininterrumpido en prisión no puede bajar de los 35 años. Hasta los 35 no se puede conceder ningún tipo de beneficio penitenciario. Eso en el Código Penal actual, es decir, 40 años con un mínimo de 35 para algunos casos. Pero en todos los supuestos para los 40 años... digamos que es ¿para qué delitos, la pena máxima a cumplir en el caso de que se produzca una concurrencia de delitos en cualquier individuo, es de 40 años de prisión. Son las reglas de lo que se denomina el concurso real de delitos. Y para determinados supuestos, entre los que están los delitos de terrorismo, se prevé que con una serie de circunstancias no se puede aplicar ningún tipo de beneficio penitenciario hasta que se han cumplido 35 años de privación de libertad ininterrumpidos. Eso es hoy en día. Con el Código Penal del 73 en la mano existía el límite de los 30 años máximos, y la redención de penas por el trabajo suponía que realmente esas penas tenían un máximo de cumplimiento de 20. Es decir, tenemos que comparar el límite máximo de cumplimiento con las penas de privación de libertad y redención de penas por el trabajo en prisión de 20 años en el 73 a 35 como mínimo en el momento actual. Y ese es el problema, digamos, que se está tratando. Es decir, hoy en día resulta mucho más gravoso la aplicación del ordenamiento jurídico vigente que lo que existía en el momento en el que se cometieron determinados hechos. Yo, a colación de lo que plantea mi compañero Juan Lacruz, es importante tener también claro que la redención de pena por trabajo realizado en prisión es algo que se tenía que hacer. Es decir, si un interno realizaba el trabajo, le tenían que reducir la pena. Es decir, no era algo que dependiese de la discrecionalidad del juez, sino que eran una serie de consecuencias que se preveían como imperativas. Y eso es importante tenerlo en cuenta también. Por eso se puede plantear que el límite efectivamente de cumplimiento máximo fueran 20 años y no 30, porque si el sujeto que trabajaba se le reducía así, porque así era de obligado cumplimiento este precepto, en concreto el artículo 100 del Código Penal del 73. Pero también es cierto que no todos los reclusos podían acceder a tener un trabajo, porque no había trabajo para todos. Bueno, sí, eso sería otra cuestión. Eso sería una cuestión de cómo se terminaba aplicando la redención de penas por el trabajo, porque, por ejemplo, la limpieza de la celda terminaba computando, a efectos de redención de penas por el trabajo, la limpieza de la celda es una obligación de los reclusos. Pero bueno, eso sería un problema de cómo se estaba aplicando después esa institución, que probablemente no se hacía del modo correcto. Obviamente no era un trabajo en el sentido, digamos, cotidiano del término, pero hay que pensar, digamos, la idea básica de ese instituto es que se introduce en nuestra legislación porque las penas, por así decirlo, nominales, las que estaban previstas en el Código Penal, resultaban demasiado severas. Entonces, algo hay que hacer, ¿no?, para evitar esa excesiva penalidad y punitividad, y lo que se hace es que a través de la redención de penas por el trabajo, en algunos casos trabajo efectivo, en otros y sobre todo conforme nos vamos alejando, ¿no?, de la década de los 40 y de la década de los 50, ya es mucho menos trabajo efectivo, ya en los 80 prácticamente eso era una aplicación por lo que serían obligaciones normales de los internos, pero que se pueda restar un tercio de pena. Yo sé que en esos momentos también, por el hecho de estudiar, y estudiar en concreto además en la universidad, en la UNED... Sí. Tanto por estudiar en la UNED como por la limpieza de la celda, el caso que estamos analizando, el de Inés del Río Prada había redimido condena por esas cuestiones, pero vamos, era general, es decir, no solo se le aplicaba a ella. No, ya lo sé, para todos los reclusos. Ya. Pero digo, por eso digo que no todos los reclusos, independientemente de lo que estamos hablando, tenían acceso a poder redimir pena a través del trabajo, porque no había trabajo. Pero para igualar, precisamente, para poder hacer efectiva la idea, lo que se hacía es que lo que en el fondo eran obligaciones del recluso como tal, porque vienen establecidas así en la Ley General Penitenciaria y en el Reglamento Penitenciario, se transformaban en redención de pena por días de trabajo. El ejemplo más claro que creo que conozco yo es el de la limpieza de la celda. Eso se terminaba computando como trabajo, aunque lógicamente ya no solo es que no sea un trabajo, sino que era una obligación. Pero como no se podía dar trabajo a todos, había que buscar aplicar la idea. Sí, en definitiva suponía que casi de un modo automático el límite de los 30 años de prisión, que yo creo es lo que nos interesa sobre todo para entender la doctrina Parot, pasaba a ser de 30 a 20 años de cumplimiento máximo. Pues seguimos avanzando.
¿Cuándo se aplica por primera vez la doctrina Parot y cuáles son sus aspectos fundamentales? Bueno, pues la doctrina Parot aparece por primera vez en una sentencia del Tribunal Supremo en el año 2006, el 28 de febrero en concreto. Y bueno, pues en concreto, pues Henri Parot había sido condenado pues en 26 procesos distintos me parece que son 4.800 años de prisión. Entonces, bueno, pues la Audiencia Nacional le acumula las penas, él recurre esta decisión de la Audiencia Nacional porque había hecho una acumulación que se alejaba un poco de lo que dictaba la legalidad, recurre ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo es cuando verdaderamente se aparta por completo de esta interpretación que venimos comentando y dicta lo que se ha conocido como doctrina Parot. ¿En qué consiste? Bueno, pues el Tribunal Supremo lo que viene a decir es que esa pena, ese límite máximo de cumplimiento de 30 años no es una pena, sino que es, como su propio nombre indica, un límite de cumplimiento máximo y que sobre ese límite de cumplimiento máximo no operan los beneficios penitenciarios, concretamente la redención de pena por días de trabajo realizado en prisión, sino que el sujeto tiene que ir cumpliendo sucesivamente las penas por orden de la gravedad que tienen las mismas, de acuerdo con el artículo 70, y a cada una de esas penas se le irán aplicando los beneficios penitenciarios. Por ejemplo, si esta persona en concreto, Henri Parot, fue condenado, la pena más grave de todas las a las que fue condenado fuesen, por ejemplo, 30 años, empezaría a cumplir esa pena. Si esa pena la redime a los 20 por el trabajo realizado en prisión, pues esa pena quedaría extinguida y pasaría a cumplir la siguiente pena. Imaginemos que la siguiente pena fuese de 15 años de duración. Pues si la redime a los 10, al haber realizado el trabajo en prisión que permite esa reducción de pena, él ya habría cumplido los 30 años de cumplimiento efectivo que en principio, de acuerdo con la doctrina Parot, es lo que persigue o es lo que implica ese límite de cumplimiento máximo de condena. El Tribunal Supremo se apoya en una supuesta mayor fidelidad a la literalidad de estos preceptos y también en un planteamiento teleológico. Dice que no se puede, que no tiene ningún sentido dar el mismo trato punitivo a una persona que ha cometido un único asesinato castigado con 30 años de prisión que a una persona que ha matado a lo mejor a más de 20 personas, ¿no? Eso es lo que le iba a decir, que en principio parece injusto para uno que haya matado a uno y reciba la misma sentencia. En principio... La idea básica esa es correcta. No. Pero es que en la regulación del concurso real ya había planteamientos doctrinales que lo que decían es que había que distinguir más, que efectivamente que no era lo mismo un límite para la persona que ha cometido un único delito, para la persona que ha cometido 3 delitos o para la persona que ha cometido 15. Pero entonces estamos, digamos, mezclando dos cosas distintas. Una cosa será el límite máximo, haya hecho lo que haya hecho una persona, y otra cosa después será graduar con sentido. Entonces, la situación que nos estamos encontrando o que nos encontrábamos en su momento, es que lo que se decía es, haya hecho lo que alguien haya hecho, el máximo son 30 años. El Tribunal Supremo ahí lo que hace, dice, pues no, 30 años es el máximo que va a permanecer una persona en prisión. Dice, pero va a tener que cumplirlos eso de forma, digamos, efectiva e ininterrumpida. ¿Por qué? Porque yo le voy a aplicar los beneficios penitenciarios sobre cada una de las penas que tiene que cumplir. Por beneficios penitenciarios, pensamos siempre en la redención de penas por el trabajo porque es la única que realmente implicaba acortamiento de pena. Es decir, luego otros beneficios penitenciarios no implican acortamiento de pena, que es una cuestión también importante. Entonces, claro, dice, si una persona, conforme era la situación anterior, sus cálculos los hacía siempre sobre los 30 años. No decir, yo voy a estar 30 años ininterrumpidamente en prisión. Decir, no, mi pena para cumplir son 30 años y sobre eso descuento. Entonces, claro, yo creo que así sí que se puede ver cuál es el cambio. Esa expectativa es legítima toda vez que era era la voz de los tribunales durante muchísimos años. Estamos hablando de 20 años aproximadamente. Desde los años 80, en concreto, por ejemplo, Inés del Río de Prada cometió el último hecho delictivo en el 87 y esta sentencia es 19 años posterior. Es legítimo que cuando se cometen los hechos uno piense que las consecuencias que van a tener no van a ser 30 años de cumplimiento ininterrumpido, sino 20, pero no tanto porque el sujeto así lo decida, sino porque así se lo están diciendo distintas instancias judiciales y de manera unánime, sobre todo cuando se aprobó el Código Penal del 95, en esos acuerdos no jurisdiccionales de sala del Tribunal Supremo, donde se decantó, donde se entendió que el Código Penal más favorable era el del 73 en estos casos, precisamente en base a esta interpretación. ¿Y cuál fue la postura del Tribunal Constitucional ante la doctrina Parot? Bueno, pues el Tribunal Constitucional ante la doctrina Parot evidentemente ha recibido, muchas personas han interpuesto recurso de amparo ante el Constitucional por habérseles aplicado la doctrina Parot
Y el tribunal ha concedido el amparo, hasta donde alcanza mi entendimiento, en 4 ocasiones, pero lo ha hecho por motivos distintos de los que, o sea, no porque interprete de forma distinta esos preceptos del Código Penal del 73, sino porque en 4 ocasiones, a juicio del Tribunal Constitucional, se habían producido una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Me explico, en estos 4 procedimientos habían acaecido resoluciones judiciales que o bien habían fijado la fecha de licenciamiento definitivo, es decir, la puesta en libertad de la persona a los 20 años de su ingreso en prisión, o bien habían dado a entender que la interpretación que se tenía que hacer de ese límite máximo de cumplimiento era de pena autónoma sobre la que operaban los beneficios penitenciarios. Entonces, en esos 4 procedimientos había resoluciones que se habían pronunciado en uno de estos 2 sentidos y con posterioridad a estas resoluciones se habían dictado otras que contradecían a las mismas. Entonces, obviamente, el Tribunal Constitucional entiende que se está vulnerando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su vertiente de inderogabilidad de las resoluciones judiciales firmes. Es decir, si hay una resolución judicial firme que se pronuncia en un sentido, hay que respetar ese sentido. La privación de libertad con posterioridad a la fecha que indicaba esa resolución es ilegal y vulnera, puesto que no se basa en un título legítimo, sino que y por tanto quebranta también el derecho a la libertad del artículo 17. ¿Y cuál ha sido la postura del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ante la doctrina Parot? Bueno, pues como ya todo el mundo sabe por la prensa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tanto en primera como en segunda instancia, la Gran Sala se pronunció el pasado lunes 21 de octubre, pues lo que ha venido a decir es que la aplicación de la doctrina Parot es contraria al principio de legalidad y al principio de libertad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende que la ley no solamente abarca la ley escrita, sino que también abarca la jurisprudencia. Entonces, para que una persona pueda saber qué es lo prohibido y cuáles son las consecuencias de lo prohibido, hay que tener en cuenta la ley que está en vigor en el momento en que suceden los hechos y la interpretación jurisprudencial que se haga de esa ley. Y para que tanto ley como jurisprudencia cumplan con las exigencias del Convenio Europeo de Derechos Humanos, tienen que tener calidad. Y tienen calidad cuando son previsibles y cuando son accesibles. Entonces, la doctrina Parot, como interpretación jurisprudencial de unos preceptos del Código Penal del 73, no era previsible, puesto que en el momento en que suceden los hechos, en concreto Inés del Río Prada no podía prever, como veníamos apuntando con anterioridad, que su condena se iba a ver alargada hasta casi 10 años por una interpretación retroactiva de unos preceptos que además deja inoperantes algunos de ellos, porque si nos fijamos, la doctrina Parot en realidad lo que hace es que si obliga al sujeto a permanecer en prisión 30 años, que es en cualquier caso el límite máximo de cumplimiento, trabaje o no trabaje, al sujeto le va a dar lo mismo. Con lo cual, los beneficios que contempla un precepto del Código Penal en vigor dejan de tener sentido. Entonces, bueno, en definitiva, se entiende, por tanto, que esa doctrina quebranta el principio de legalidad y, en consecuencia, la privación de libertad de Inés del Río Prada a partir de los 20 años desde su ingreso en prisión es una detención ilegal, porque no se sustenta en una legalidad que cumpla con esos requisitos de calidad que exige el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y, por tanto, también se quebranta el derecho a la libertad. ¿Y a quiénes puede afectar el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 21 de octubre? Ya hemos visto que no solamente es a ella, a Inés del Río, ¿no? Pues efectivamente a todas las personas que hayan cometido hechos delictivos cuando estaba en vigor el Código Penal del 73 y que hayan realizado el trabajo en prisión que les garantiza, en principio, o debería ser así, una redención de la pena en función de lo que hayan trabajado. Entonces, estas personas podrán, evidentemente, esgrimir o apoyarse en este fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para recibir o para que sean puestas en libertad conforme al trabajo que hayan realizado en prisión y que se tiene que restar de ese límite máximo de cumplimiento efectivo de condena. Sí, porque la doctrina Parot, evidentemente, no se aplicó no solamente a los etarras, sino también a otros delincuentes, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, pues es por todos conocido la única persona que ha sido condenada en el caso de las niñas de Alcácer, el violador del Example de Barcelona, sí, otros sujetos que efectivamente han cometido una pluralidad de delitos en régimen de concurso real y que se les ha aplicado este límite máximo de cumplimiento de 30 años y que se podían beneficiar de esa redención de pena por trabajo realizado en prisión.
¿Y qué implicaciones puede tener el fallo del Tribunal de Estrasburgo en nuestro sistema jurídico más allá de los casos particulares a los que se puede aplicar? Pues principalmente la implicación jurídica más relevante es una reconsideración de la jurisprudencia, en el sentido que hasta ahora el Tribunal Constitucional entendía que la prohibición de retroactividad no afectaba a la jurisprudencia, y ahora se puede entender que sí que afecta. Es decir, que la jurisprudencia junto con la ley escrita forman parte de esa legalidad que está sujeta a las exigencias del principio de legalidad del Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 7. Es decir, que la jurisprudencia tiene que ser previsible y tiene que ser respetuosa con la esencia del delito para cumplir con esos criterios de calidad que se exigen a todo elemento que forme parte de la legalidad, tanto para definir los delitos como para determinar sus consecuencias. ¿Tiene que cambiar algo en el Código Penal? Es que en el Código Penal No, actual... eso no es. En absoluto, vamos, yo creo que no. O sea, de hecho, vamos a ver, ya cuando entra en vigor el Código Penal de 1995, se establece esta posibilidad de que los beneficios penitenciarios se apliquen sobre el total de la condena en el caso de sujetos con una especial peligrosidad, y que ya no tenemos redención de penas por el trabajo, entonces tampoco tenemos beneficios penitenciarios que impliquen acortamiento de condena. Porque ese es quizá el problema que tenemos. Estamos hablando de permanecer en prisión en este momento, vamos, desde el año 2003, de permanecer en prisión 40 años, no de cumplir una pena de 40 años, porque quizás sea un dato que haya que decir. La persona que está, por ejemplo, en libertad condicional, aunque está fuera de prisión, está cumpliendo condena. Es decir, y su conducta tiene determinadas consecuencias. Es decir, aquí lo que se está diciendo es que el cumplimiento de una condena, en este caso de prisión, sea siempre en un centro penitenciario, que son dos cosas distintas. Es decir, también las condiciones o los máximos nominales de las penas, hay que tener en cuenta que tenemos una Constitución que nos dice que las penas privativas de libertad tendrán que estar orientadas hacia la reinserción social. Con lo cual, claro, si a una persona le condenamos a 40 años y le negamos cualquier posibilidad de salir antes de los 40 años, pues no sé yo qué reinserción social estamos preparando, aunque solo sea, y sobre todo en las sociedades modernas, ¿no?, muy dinámicas y con grandes cambios, no sé, pero desde luego hoy en día no se plantea ningún problema. Bueno, de hecho, podía no haberse planteado ya desde 1995, pero en 2006 ya todos nos dedicábamos al derecho penal, por lo que puedo decir que fue una absoluta sorpresa. O sea, la doctrina Parotti, la interpretación que hizo, sin perjuicio de que igual es verdad que era más correcta respecto al Código Penal del 73. Eso creo que no, porque con lo que decía José, sería inútil entonces la redención de penas por el trabajo, precisamente para personas condenadas por hechos muy graves y por lo tanto con condenas muy importantes. Pero fue algo eso, absolutamente, que a todos nos dejó sinceramente descolocados, a los penalistas de cualquier signo. Es decir, no era una cuestión de ideología, ¿no?, porque a uno pues eso le podrá parecer mejor o peor un determinado máximo de cumplimiento. En los que todos estábamos de acuerdo es que el máximo de cumplimiento pues es el que está vigente en el momento en que se cometen los hechos. Y en aquel momento, por la práctica constante del Tribunal Supremo, eso eran 30 años. De hecho, quizás sería también conveniente añadir que el fallo del Tribunal Supremo no fue por unanimidad. Hubo votos discrepantes tanto en ese como en los demás supuestos en que se ha aplicado esta doctrina, y ocurre lo mismo. También en el caso del Tribunal Constitucional tenemos votos particulares que consideraban que debía haberse ido más allí. Votos particulares que, de hecho, los ha recogido la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en última instancia. Pues se nos ha acabado el tiempo y tenemos que concluir, y quiero agradecerles a los tres y especialmente a José Núñez, que es especialista además en esta materia concreta, puesto que ha estudiado mucho y ha escrito un artículo que podríamos subir nosotros también a la página de internet para quien lo quiera leer, sobre la doctrina Parot. Gracias por este análisis a los tres, a José Núñez, a Mariano Melendo y a Juan Manuel Lacruz. Gracias a vosotros. Gracias.